Perfecto. Entonces, por sus frutos los conoceréis, es el mandato, el mandamiento que Dios nuestro Señor nos dio en su palabra y que Él nos ha dado, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículos 16, si mal no recuerdo, ¿no? Es un mandamiento a juzgar, pero hay que tratar el tema, desarrollarlo y ver cuáles son las implicaciones, el alcance, su definición, etc. Para esto, como les he dicho, he preparado un escrito, un breve ensayo, el cual vamos a estar revisando y vamos a estar discutiendo. Nuestro Señor Jesucristo no nos entregó una fe ciega, una fe sentimental o una fe ingenua. Esto es que simplemente queda ahí y queda como abierto a lo que sea y sin discernimiento, sin llamarnos a juzgar, a entender. Tampoco nos llamó a vivir suspendidos en una falsa neutralidad, ¿no? Como que es una de las artimañas que ha inventado el humanismo, el satanismo, ¿verdad? El Satanás, es hacernos creer que la religión no debe discutirse en político, no debe mezclarse, ¿verdad? Y la separación iglesia y Estado y todas esas categorías humanistas que han querido aislar al cristiano o al cristianismo, a la iglesia, de lo público, de lo determinante, de lo importante en una sociedad. Todas esas artimañas y mentiras son mentiras satánicas, no tienen nada que ver con lo que se nos revela en las escrituras y lo que se nos define por cristianismo. Así que en ese sentido, el Dios nuestro Señor no nos llama a vivir unas vidas suspendidas, por decirlo así, en una falsa neutralidad, como si no nos metemos en esas discusiones porque no, eso no es cristiano. No. El cristianismo, no podemos creer que el cristianismo tuviera que contemplar el mundo sin juzgarlo, sin discernirlo y sin interpretarlo. El mismo hecho de interpretar la realidad ya es un juicio. Eso es lo importante. Por tanto, Cristo nos enseñó, al contrario de todas estas ideas preconcebidas que nos han querido meter con el humanismo, con el secularismo y todo eso, Cristo nos enseñó a mirar la realidad con ojos abiertos y a reconocer las apariencias engañosas, a probar los espíritus, a examinar los árboles y a conocerlos por sus frutos. Esto es, el fruto de ese árbol nos va a dar la definición de ese árbol. O sea, vamos a poder definirlo, vamos a poder categorizarlo, vamos a poder describir tal cual es ese árbol en virtud de sus frutos, ¿no? Aquí, en este análisis que vamos a estar haciendo, vamos a estar enfocados en el ámbito ético y factual, ético, moral de la realidad, pero este mismo principio puede ser aplicado a la realidad científica, a todo el conocimiento, a la nociología en general. Nociología es el término en griego que habla acerca del conocimiento, cómo es el conocimiento, ¿verdad? También podemos hablar de la epistemología, que es más que nada en el ámbito científico, de cómo demostrar que un conocimiento es verdadero, ¿ya? Y la nociología básicamente es algo más abierto, es el conocimiento en sí. La sentencia de nuestro Señor contiene una arquitectura completa de conocimiento. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Esta frase no es un simple proverbio moral. Debemos entender, y aquí lo que estamos buscando es profundizar en la enseñanza que hay detrás de lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso decir con esta ilustración de árbol, fruto, ¿verdad? Una ilustración de la naturaleza. Tampoco es una recomendación práctica para identificar a personas problemáticas. Es más o menos a lo que se ha reducido este versículo, ¿no? No, ya vas a ver que ese solamente trae daño y siempre se reduce todo esto a un entendimiento de clubes, ¿verdad? Básicamente. Pero no, esto va mucho más allá. Es decir, podríamos decir que esta frase es una categoría de juicio, una herramienta cristiana de discernimiento nociológico, de conocimiento, ¿no? Que también puede ser epistemológico, pero nociológico un poquito más general, más abierto, ¿no? Una forma revelada de conocer, interpretar y evaluar la realidad. O sea, es un método de poder definir, conocer, determinar un hecho o una persona, ¿verdad?
en virtud de sus frutos, en virtud de sus actos, de cómo actúa, de cómo opera, ¿verdad? Sabemos que un perro es perro, lo identificamos porque tenemos todas unas categorías o una forma de mostrarse que es de perro, ¿no? Si escuchamos algo por ahí y no lo vemos y de repente escuchamos que ladra, sabemos que es un perro. Si escuchamos algo que anda por ahí y de repente maulla, identificamos que es un gato. ¿Por qué? Por los frutos, por los hechos, ¿no? Bueno, aquí nuevamente estamos aplicándolo al ámbito ético, moral, actual, social, ¿no? De pacto de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque esto puede generalizarse mucho y hacer un análisis muy amplio y escribirse un libro con distintos capítulos, pero aquí estamos aplicándolo, enfocándonos, mejor dicho, en el ámbito ético, en el ámbito de la justicia, de la ética, de la verdad. Cristo pronuncia estas palabras en un contexto de advertencia. Nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En el versículo 15 aparece esto, ¿no? Del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. La advertencia presupone una realidad fundamental, básica, que debemos tener presente como cristianos, que tenemos que ser conscientes de esta realidad básica y fundamental como cristianos, ¿no? El mal casi nunca se presenta como mal, por lo que es. No, siempre se va a vestir como algo bonito. No, la mentira no siempre aparece con rostro de mentira, nunca se revela como mentira, siempre busca vestirse de verdad, con ropajes de verdad. El lobo no siempre entra mostrando los dientes. Muchas veces se viste de oveja, muchas veces habla con lenguaje piadoso, humanitario, patriótico incluso, científico, democrático, religioso, compasivo, con todas las ideas o concepciones que en el momento de una determinada cultura, para esa cultura parezca algo bueno, loable. Estoy con esto diciendo que ser patriota es ser, digamos, científico, democrático, sea algo bueno en sí mismo, ¿no? De hecho, tengo mis dudas. La apariencia puede ser fabricada, la propaganda puede ser cuidadosamente producida, la retórica puede ser endulzada, pero el fruto, en el tiempo, termina revelando la naturaleza del árbol. Esto es lo importante. Al fin y al cabo, uno puede llenar de pompa todo, adornar, cubrir de ropaje, pero los frutos van a revelar la verdadera naturaleza de aquel árbol. Cristo continúa diciendo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Sí, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo capítulo 16, capítulo 7, versículos 16 al 18. Cristo usa una analogía agrícola para enseñar una verdad fundamental. En esta analogía hay una doctrina acerca de la realidad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Jesucristo nos está enseñando cómo opera la realidad, básicamente. Existe... el mundo creado por Dios no es caótico ni moralmente indeterminado. Eso es fundamental, ¿no? Existe una relación entre la raíz y el fruto, entre la naturaleza y su manifestación, entre el ser y su obrar. La creación está ordenada por el decreto de Dios, gobernada por su sabiduría y sostenida por su providencia. Por eso, los elementos de la creación producen según su especie, operan según su especie, ¿no? Es lo que quiere decir con frutos, quiere decir cómo actúa, es lo que hace, básicamente. No tanto qué es lo que dice, con una palabra uno puede adornar muchas cosas, sino qué es lo que hace. Por eso, por sus frutos los conoceréis, no es una invitación al empirismo autónomo. Hay que tener cuidado y distinguirlo del empirismo, del pragmatismo. No significa que el cristiano debe mirar los resultados y desde allí inventar su propio criterio de verdad. Eso sería pragmatismo, obviamente. Tampoco significa que todo lo que parezca útil, eficiente o exitoso sea verdadero, sea bueno, sea justo. No quiere decir eso tampoco. Eso sería confundir fruto con rendimiento visible. Es distinto. Si uno quiere, por ejemplo, si existe el problema de la delincuencia, y la mayoría de los delincuentes son jóvenes de entre 16 y 20 años,
una solución para eliminar la delincuencia no en su totalidad, pero en su mayoría, ¿verdad? Es matar a todos los jóvenes de entre 16 y 20 años. Eso sería muy eficiente, pero no quiere decir que sea justo y bueno, ¿verdad? Pero sería muy eficiente, se alcanzaría el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que podríamos buscar? Reducir la delincuencia. Se cumpliría, pero no es algo justo. Así que no queremos decir con esto, con esta categoría de por sus frutos los conoceréis, que esto sea algo pragmático, algo, digamos, de el fin justifica los medios. No. Una mentira puede ser eficiente por un tiempo, una idolatría puede administrar recursos, una tiranía puede producir orden externo, como lo hizo Roma, por ejemplo, ¿no? Como lo hizo Egipto, como lo hizo Babilonia, etc. Un falso profeta puede convocar a multitudes. Una institución perversa puede construir edificios, publicar informes y recibir incluso aplausos y reconocimiento. Una institución perversa puede construir una sociedad, incluso, como ejemplo, el caso Torre de Babel, que fue un excelente proyecto de unificación que, si no hubiese sido por la intervención de Dios, hubiera creado el primer gobierno de naturaleza estatal del mundo. Esto es, el primer poder centralizado, que Dios, por supuesto, lo dispersó y lo arruinó a sus planes, ¿no? El juicio por los frutos no afirma que lo que funciona es bueno. Eso es importante tenerlo claro. Afirma algo mucho más profundo que un mero pragmatismo. Aquello que procede de una raíz rebelde contra Dios y contra su ley producirá tarde o temprano frutos coherentes con esa rebelión. Esto es, frutos malos. Y aquello que produce una raíz sometida a Dios y a su ley producirá frutos conformes a su palabra. En otras palabras, aquello que se somete a Dios nuestro Señor y a su paz, inevitablemente va a traer frutos buenos, ¿no? Aquello que procede de una raíz sometida a Dios, ¿no? Siguiendo la analogía, la raíz, el árbol que tiene su raíz en la palabra de Dios, ¿no? Ese árbol es un árbol bueno, en virtud de lo que Dios hace en ese árbol, no en virtud del árbol en sí mismo. Esto ya sería aclarar otra doctrina cristiana, pero aquí no hay espacio para ello, ¿no? Pero se entiende que es un árbol bueno en virtud de que su raíz está conectada a Dios, a su palabra, y por tanto va a dar buenos frutos. La cuestión no es solo si algo produce resultados, eso hay que aclararlo desde un principio, hay que distinguirlo. La cuestión fundamental es qué clase de resultados produce, por qué medio los produce, bajo qué autoridad los produce, qué tipo de hombre forma y a quién glorifica. Esto es fundamental y vamos a ver casi al final que vamos a volver a esto, ¿no? A preguntarnos acerca de la cuestión fundamental sobre qué clase de resultados produce, qué medios usa, ¿no? Para producir eso, bajo qué autoridad produce, qué tipo de hombre forma y a quién glorifica. Preguntas que nos vamos a hacer más adelante cuando apliquemos este instrumento. Digamos, demos un ejemplo de cómo se aplica. Lo determinante es la ética y no la eficiencia o la eficacia de un objetivo que se pueda parecer loable, ¿no? Por ejemplo, la prosperidad de todos los seres humanos. Sería loable, ¿verdad? Pero podemos decir que buscamos la prosperidad de todos los seres humanos de nuestra nación. Que para ello vamos a ir a conquistar a la nación del lado y a expoliarlo y a vivir de ellos, como si fuesen nuestros esclavos. Eso ya es, digamos, un fruto malo en sí mismo, ¿no? Cristo nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si somos éticamente justos ante Dios y su ley en nuestro obrar, la promesa es que no nos debemos preocupar por la eficiencia o la eficacia, pues Dios promete bendecir a quienes le adoran y obedecen. Por ejemplo, si yo hago un negocio y quiero que mi negocio prospere, me voy a preocupar claramente por la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Pero primeramente me tengo que preocupar por Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de forma secundaria, ¿no? Subordinado a que primero yo busco el reino de Dios y su justicia,
empiezo a aplicar algunos caminos más eficientes para lograr la eficacia de los objetivos que me propuse en mi negocio, ¿verdad? Pero siempre subordinado al reino de Dios y su justicia, su ley. Eso es lo que quiere decir. Por tanto, los medios son importantísimos. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues tampoco nos debemos afanar tanto por alcanzar ese fin lo más rápido posible. Porque Dios nos va a bendecir si respetamos y honramos su ley, si le adoramos en el proceso, dando buen fruto. Va a venir la bendición. Eso que quede claro, que lo determinante es la ética y no la eficiencia o eficacia de nuestra vida o de cualquier empresa que abramos, ya sea empresa en lo que sea de ámbito, no solamente del ámbito de los negocios, ¿verdad? Una empresa puede ser una familia, empezar una familia, ¿verdad? Tener hijos, hacer un negocio, ¿verdad? Un proyecto, lo que sea. De esta manera, el fruto debe ser interpretado por la ley de Dios. Sin esa norma, sin ese estándar, el hombre caído llamará fruto bueno a lo que satisface su idolatría, su propia voluntad caída y autónoma. Isaías denuncia esta inversión moral en aquellos hombres que son rebeldes, quebrantadores del pacto, que declaran autonomía y quieren vivir en sus propios términos. Y los denuncia de la siguiente manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías capítulo 5, versículo 20. El problema del hombre autónomo no es que carezca de datos, frutos podríamos decir, ¿no? Es que interpreta esos datos, esos frutos, desde su posición de rebelión contra el pacto y la ley de Dios, desde su declaración de autonomía. Ese es el punto fundamental que lo distingue, ¿no? De los cristianos, de los teólogos, no de los autónomos. Tiene ojos ese hombre caído, rebelde, pero no quiere ver. Tiene la realidad delante suyo, pero la reprime y niega con injusticia, de forma injusta, no por ignorancia, habiendo. Esto lo deja claro en la Escritura. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De forma ilógica, o sea, ellos falazmente, podríamos decir, ¿no? Buscan detener esta verdad en su mente. Romanos capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo lo dice claramente. Por tanto, la categoría que estamos tratando aquí, del fruto, verdaderamente cristiana, una categoría que sea epistemológicamente consciente, podríamos decir, de su cristianismo, como cristianos, al sostener esta categoría, que sea verdaderamente cristiana, solo lo puede hacer si permanece subordinada a la revelación de las Santas Escrituras, ¿no? Al pacto y a la ley de Dios. Si se desprende esa categoría de entender por sus frutos, pues pierde todo su poder. Solo vemos en la academia, en la ciencia de las universidades, ¿verdad? Que sí tienen conocimientos, tienen algunas verdades de la realidad, ¿no? Pero pierden cualquier fundamento y están en el aire prácticamente. Sus fundamentos están en el aire cuando quieren hablar de ética, cuando quieren hablar de verdad. No tienen dónde sostenerse y su propio método lo pueden sostener en nada, porque ellos han negado el fundamento de la palabra de Dios mismo. Están construyendo en las arenas del humanismo. Y esas arenas se sostienen en la nada, porque no pueden ni siquiera dar cuenta de cuál es su fundamento, de dónde están construyendo. Por tanto, el fruto es evidencia de la naturaleza del árbol, pero la ley de Dios es el criterio y la medida para la definición, para que nosotros podamos definir que algo es bueno o malo, justo o injusto, verdadero o falso. El fruto manifiesta entonces la naturaleza ética de las obras de los hombres, pero la palabra de Dios es la herramienta con la que interpretamos esos frutos, es el estándar, la medida. Si negamos que la palabra de Dios sea la herramienta para definir, para determinar, ¿no? Las obras, poder definirlas, si es una obra mala o una obra buena, si es una obra injusta o una obra injusta, necesitamos la medida del estándar de la palabra de Dios. Sin esa medida,
pues no es que no tengamos medida, es que la reemplazamos por la autonomía del hombre. Esa es básicamente, porque nosotros mismos hemos determinado que el hombre va a definir lo que es el bien o el mal, a negar que la palabra de Dios sea el fundamento. Eso es lo que básicamente dice Van Til y Rushduni, y es básicamente lo que es el pecado original. Vayan ustedes a Génesis capítulo 3 y lo encontrarán ahí. Por tanto, el fruto manifiesta la naturaleza ética de las obras de los hombres, pero la palabra de Dios es la herramienta con la que interpretamos esos frutos. La historia de los hombres nos habla, revela, pero no habla de forma autónoma. Habla dentro del mundo de Dios y por tanto debe ser interpretada en el marco del pacto y la ley de Dios. El cristiano no observa la realidad como si Dios no hubiera hablado. El que hace eso básicamente no está actuando como cristiano, básicamente. Está actuando como un autónomo, como un rebelde, básicamente. Necesito, ponerle silencio acá. Denme un segundo. Ahí está. Está actuando como un rebelde el hombre que habla como si Dios no hubiese hablado, aunque se diga cristiano. Dios ha hablado de todo, la realidad, de todo el fundamento ético de la moral, de la ética, la justicia, la verdad. Si un cristiano no empieza primero con Dios, pues entonces está negando que Dios haya hablado, o sea, está presentando como un ateo, como un autónomo en el sentido ético y moral, y ontológico incluso, y se está presentando como básicamente un Dios, que va a determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo justo, qué es lo injusto. La historia de los hombres, como dijimos, nos habla, nos revela, pero no habla de forma autónoma, habla dentro del mundo de Dios, y por tanto debe ser interpretada en el marco del pacto y la ley de Dios. El cristiano no observa la realidad como si Dios no hubiera hablado, la observa precisamente porque Dios ha hablado, y puede comprenderla porque Dios ha hablado, que Dios la ha definido la realidad, y nos ha entregado una herramienta fundamental, que es su palabra, su revelación, y un montón de categorías, que es la que estamos tratando de construir aquí, ¿verdad? Una de ellas, ya hemos hablado de otras en Patreon, para poder discernir y entender y comprender la realidad. La palabra es fundamental para que la podamos entender. Esto permite definir la categoría de manera más precisa, la categoría que estamos tratando aquí, la de por sus frutos los conoceréis. El fruto es la manifestación histórica, visible y verificable de una raíz espiritual, moral, doctrinal. Conocer por los frutos es discernir la naturaleza ética de una persona, de una doctrina, de una institución, de un movimiento o civilización a partir de aquello que produce en el tiempo bajo el criterio de la palabra de Dios, bajo el estándar, la medida. Vamos a estar midiendo, juzgando, ¿no? Bajo la palabra de Dios, esos frutos que dan. Aquí nuevamente el énfasis es ético, histórico y con respecto a la acción del ser humano. Podríamos aplicar este mismo principio, o hay algo aquí de este mismo principio que opera en la realidad en términos como que podríamos llamar científicos, al analizar los hechos de la realidad. Pero aquí lo estamos aplicando en el ámbito jurídico, por decirlo así, ético, social, la interacción de la acción humana. Esta definición es importante porque nos libera de dos errores opuestos. Por un lado, nos libra de la ingenuidad pietista que se niega a juzgar, que dice que juzgar es malo, no juzgue porque eso hace mal. Por otro lado, nos libera del juicio carnal que juzga según apariencias, impulsos o criterios humanos. Es el juicio autónomo, ¿no? El legalista. Está el libertino y el legalista. El libertino nos dice no juzgues, sé tú y disfruta tú y deja disfrutar a los demás. Y el moralista dice tienes que juzgar según mi opinión, porque mi opinión es la verdadera, o la opinión de nosotros es la verdadera y la del otro están equivocados, así que tú tienes que pensar igual que nosotros, si no, estás condenado. Nos libra de estos dos errores. Cristo no nos autoriza a condenar caprichosamente el corazón de los hombres como si fuésemos omniscientes. Solo Dios escudriña exhaustivamente el corazón. Dice Dios nuestro Señor a través del profeta Jeremías: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Pero Cristo sí nos manda a discernir, a juzgar con justo juicio, nos manda a examinar,
nos manda a reconocer, nos manda a probar, a interpretar los hechos y los frutos de las personas, para poder discernir la cualidad ética de esas personas, de todas las personas, incluyendo primero que nada a nosotros mismos. Probarnos a ver si yo verdaderamente ando en justicia o he andado en injusticia y he dado malos frutos. La Escritura no presenta el juicio como una actividad prohibida en sí misma. Lo que prohíbe es el juicio hipócrita, el juicio falso, el injusto o el autónomo, mejor dicho, en términos generales, el juicio autónomo, es aquel que no se somete a Dios y no juzga según la palabra y la justicia de Dios. Es, por ejemplo, el juicio que por excelencia hacían los fariseos. Es aquel que usa otro estándar que no sea el del pacto y la ley de Dios. Y cuando uses la ley y el pacto, tienes que usarlo también entendiendo la categoría de gracia. Así que tengamos ahí atentos a eso. Cristo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, texto importante, en el que Cristo nos está diciendo que no nos está diciendo que no juzguemos, sino que juzguemos, pero hagámoslo con justicia. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Y una vez un pastor dijo: imagínense la justicia que tenían los fariseos y los escribas, era enorme. Imagínense que nos queda a nosotros, gracias a Dios por su gracia. Sí, el pastor no entendía, en verdad, la palabra de Dios no la entendía, no entendía el Evangelio, estaba balbuceando y diciendo tonterías, lamentablemente, ¿no? Los fariseos y los escribas no tenían justicia alguna, esa es la verdad. Por tanto, si no somos mejores que ellos, éticamente hablando, es imposible entrar. La pregunta es: ¿cómo podemos ser mejores si somos pecadores y somos injustos? No podemos por nuestros medios. Bueno, la gracia de Dios nuestro Señor, la que nos hace renacer, resucitar, vivir de nuevo, y nos da el impulso a través de su gracia y el poder del Espíritu Santo de andar en santidad y de amar su ley. Y por la gracia de Dios podemos empezar a cumplirla, porque en Cristo ya la cumplimos, en Él, en la cruz, ¿verdad? Él nos ha dado su vida y su justicia, y además nos da el poder, al haber sido hechos hijos de Dios, ¿no? El poder de andar en su ley. Pura gracia y misericordia. No crea que usted es muy vivo, no se vaya a creerla, ¿no? El apóstol Pablo también nos exhorta, diciendo: examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo también, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. El apóstol Juan nos ordena, diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, juzgadlos, examinadlos, ¿no? Defínanlo con las categorías, con los instrumentos de juicio que Dios nuestro Señor nos ha dado. Eso lo pueden encontrar en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. El autor de la epístola a los Hebreos describe a los maduros, a los cristianos que son maduros, no a los que siguen a Maduro, el venezolano, no, a los maduros, ¿no? Los describe como aquellos que por el uso, o sea, por la práctica, por el entrenamiento, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son capaces de discernir, esto es de juzgar, de examinar, de distinguir. Eso es la característica de una persona madura. Está ejercitado en el juicio, no que no juzga y se encierra en un templo o lo que sea que le llamen, ¿no? Esas cosas, ¿no? El cristiano maduro no es el que suspende el juicio, es el que aprende a juzgar rectamente, el que no desata las ligaduras. ¿Recuerdan el Salmo capítulo 2? O el Salmo 2, el Salmo 2 no desata las ligaduras, sino que se sostiene, ¿verdad?, en esas ligaduras que son el gobierno y la ley de Dios. Y se somete a ella, es sumiso a la ley de Dios. Es manso, tiene mansedumbre ante Dios y su ley. Por tanto, no se separa de esa ley. Esa es la idea. Por eso que el cristiano maduro no es que suspenda el juicio, no, sino que somete su juicio a la ley de Dios y no se cree autónomo, creando su propio estándar, su propio juicio. Por tanto, el cristiano es el que aprende a juzgar rectamente,
Y juzgar rectamente significa juzgar según Dios, según su palabra. No hay nadie más o sea, Jesucristo pasó juzgando toda su vida, siempre juzgando, pero juzgando con justicia y con verdad y con amor y con misericordia. Conocer no es simplemente acumular información. Conocer es interpretar la realidad conforme a su verdad última. Y de ahí que el principio que estamos aquí tratando de categorizar y de articular sea un principio que incluso es más anterior, ¿no? Lo necesitamos para poder comprender toda la realidad. Pero aquí lo estamos enfocando en el ámbito ético y virtual, ¿no? La verdad última de toda la realidad es que ha sido creada por Dios, que pertenece a Dios y que está gobernada por Dios y será juzgada por Dios. El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada en la realidad existe en neutralidad, no. Todos le deben adoración, toda la realidad le debe adoración a Dios nuestro Señor. No vive de forma autónoma, no vive de forma neutral a Dios, porque Dios lo determinó, lo creó, lo definió y lo sustenta, lo gobierna, lo sostiene hasta el día de hoy, siempre. De modo que no hay neutralidad, no hay posible neutralidad con respecto a Dios. De parte de cualquier elemento de la realidad, incluyéndote a ti y a mí. Nada se interpreta correctamente, por tanto, fuera del señorío de Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, y todo lo que fue creado por medio de Él y para Él fue creado. Lo pueden ver en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Jesucristo es el principio del conocimiento, del entendimiento de la realidad. No podemos comprender la realidad sin Cristo, básicamente. Mucho menos no podemos comprender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. No podemos ni siquiera empezar a juzgar si no empezamos con Cristo. Por eso, una categoría cristiana de juicio no puede limitarse al individuo privado. Por sus frutos los conoceréis aplica a los actos y hechos de las personas, pero no se agota en las personas. Aplica también al conocimiento en sí mismo, a las doctrinas, a las instituciones humanas, a los órdenes sociales, a los sistemas económicos, a los movimientos políticos, a las teorías políticas, a los modelos educativos, a la educación misma, a las prácticas eclesiásticas incluso, a las prácticas de los cristianos y a las civilizaciones completas. Porque todo lo humano produce un fruto. Todo lo que hace lo humano, toda la acción humana trae fruto. Toda fe se encarna. Toda doctrina toma un cuerpo. Toda idolatría edifica templos. Toda ley forma un pueblo y lo gobierna. Toda autoridad produce una antropología práctica a un ser humano. Todas esas autoridades, toda esa cosmovisión produce un ser humano en términos éticos. Puede ser el ser humano definido en virtud de eso. Por tanto, debemos juzgar con justo juicio, debemos entender, discernir, conocer y responder a las preguntas que vamos a hacer más adelante. Cristo no dijo solamente que los falsos profetas serían conocidos por sus declaraciones doctrinales blasfemas o por sus actos, aunque todo esto sea muy importante. No estamos aquí negando la importancia de ello, pero es mucho más lo que dijo Cristo que reducirlo a meramente a un religioso hablando de alguna doctrina religiosa, reduciendo el término religioso a lo que nos quieren hacer creer que es lo religioso. En realidad, Jesucristo dijo que serían conocidos por sus frutos. El falso profeta no es solo un hombre que enseña una proposición equivocada en abstracto. Es un árbol malo que produce una clase de vida, una clase de comunidad, una clase de obediencia, una clase de culto o cultura, una clase de orden social determinada y que podemos definir, que podemos comprender, que podemos discernir, que podemos juzgar, examinar, probar. Su doctrina produce historia, produce efectos. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo ilustra en Gálatas capítulo 5. Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Podríamos decir el fruto de la carne y el fruto del Espíritu.
La carne produce adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías. Según Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que lo estudiamos hace poquito cuando estuvimos estudiando la carta a los Gálatas. El Espíritu, en cambio, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los versículos 22 al 23, ¿verdad? Del mismo capítulo. Pablo está describiendo dos tipos de órdenes de vida, dos reinos, dos raíces, dos principios generadores de conducta y comunidad. Podríamos traducirlo que dos órdenes que traen frutos distintos. Y no podemos mezclarlos, no podemos confundirlos, no podemos fusionarlos. De lo contrario, se corrompe todo. Como traer una manzana podrida y juntarlas con las manzanas buenas, con las manzanas sanas. Van a podrir a todas, ¿verdad? La carne, por tanto, tiene frutos, y el espíritu también. La rebelión produce frutos, como hemos estado viendo. La obediencia también produce frutos. Ningún hombre vive en dos o más realidades. Es lamentablemente lo que el pietismo y lo que el evangelicalismo hoy en día nos ha estado metiendo la idea, ¿no? De que el cristiano vive en dos realidades, en este mundo y una realidad celestial. Y ese cristiano tiene que poner más énfasis en la realidad celestial y no tanto en el mundo. En el mundo tiene que transitar como simple peregrino ahí, como escondiéndose así, como tratando de pasar lo más desapercibido posible y viendo si rescata a alguien del pecado, se arrepiente y se convierte a Cristo. Y nada más. Esa es su visión. Pero no. Ningún hombre vive en dos realidades más. No. Vivimos en una, porque solo hay una realidad. El hombre redimido y transformado por Cristo dará dará frutos materiales. ¿No? Aquí me faltó esa palabra, ¿no? Frutos materiales, operativos en este mundo. Lo mismo el hombre que no se somete a Dios. La incredulidad no es estéril, es fecunda en muerte. Es cosa de mirar el siglo pasado, ¿no? O el presente siglo, es cosa de mirar la noticia, que es lo que hacen los hombres impíos. La fe verdadera tampoco es estéril, es fecunda en justicia y es fecunda en la única realidad en la que podemos operar y vivir, es esta, creación. Nosotros no aspiramos como cristianos a otra realidad, no aspiramos a la divinidad ni a vivir en la realidad que vive Dios. La distinción creador-criatura es fundamental para quitarnos de la cabeza todas esas mentiras que nos han enseñado, lamentablemente, ya sean los protestantes o los católicos romanos, porque ambos caen en el mismo error. No hay dos realidades, hay una sola, en la que vivimos nosotros. La otra realidad, que es la realidad en la que vive Dios, no tenemos acceso, nunca, jamás tendremos acceso a eso. No, de hecho, hasta la Biblia misma nos dice que Él es inaccesible, ¿no? Santiago enseña lo mismo, pero desde otro ángulo. Nos dice Santiago, en Santiago capítulo 3, versículo 13, su carta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo leo de nuevo y lo vamos interpretando. Pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio? Y si es así, si se define la definición, y otra cosa es los frutos, ¿no? Lo nominal, y la otra cosa es lo real, ¿no? Dice el apóstol Santiago, nos dice, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que se diga así, que se reconozca así, o que lo reconozcan así. Pues bueno, debería mostrar sus frutos, ¿no? Muestre por la buena conducta sus obras, o sea, muestre sus frutos en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir sabia mansedumbre? Quiere decir que esté sometido, pero ¿sometido a qué? ¿A la iglesia? ¿A los apóstoles? No, a Dios y a su ley. Eso es básicamente lo que venimos diciendo. Pueden encontrar en Santiago capítulo 3, versículo 13. Luego, el mismo Santiago distingue entre una sabiduría terrenal, animal, diabólica, y una sabiduría que viene de lo alto. En Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. La primera, la sabiduría diabólica, produce celos amargos y contención, que es más o menos lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? La segunda, la sabiduría que viene de arriba, de lo celestial, la verdadera sabiduría, ¿no? Es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos.
Nuevamente, la sabiduría se reconoce por sus frutos, y al hombre sabio se reconoce por sus frutos, no porque digan que es sabio o porque él diga que es sabio. No basta con reclamar sabiduría. La falsa sabiduría satánica tiene olor, tono, producción y cosecha. La sabiduría verdadera también. Así que no basta con decir que uno es sabio. Hay que mostrarlo con los frutos. Esto tiene una aplicación especialmente urgente al mundo de las instituciones que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? Este mundo democrático, liberal, democrático y todo ese cuento, ¿no? Constitucional y todo eso, todos los cuentos que nos vienen a contar los políticos. Una institución no debe ser juzgada solo por su nombre, su propaganda o por su fin declarado. Por ejemplo, dicen, no, nosotros somos el Departamento de Justicia o somos el Estado que nos declaramos para la justicia y todo. Importa muy poco lo de que diga. Vamos a ver cómo actúa, cómo opera. Eso es lo importante, ¿no? Me puede decir todo lo que quiera, me puede dar la Constitución, me puede dar todo. Y ya el mismo hecho de una Constitución, el mismo hecho de redactar leyes, ya es un fruto, ya nos dice algo de esa institución, ¿no? Pero lo importante es eso, sus frutos. No tanto lo que dicen de eso. Una institución no debe ser juzgada solo por su nombre, su propaganda o por su fin declarado. Debe ser juzgada por su raíz, por la ley que honra, por los medios usados, por sus frutos básicamente. Una institución que dice buscar la justicia pero opera mediante el robo institucional sistemático, ya saben de quién estoy hablando, por coerción, por mentira, por privilegio legal y concentración de poder, no puede producir justicia, a menos que desechemos la ley de Dios como estándar y la reemplacemos por la ley del hombre, que es lo que ha hecho la Iglesia lamentablemente hoy en día, y por eso que justifican a estos políticos y a los estados. Una institución así produce dependencia, temor, servilismo y corrupción, y por supuesto es el origen de su propio fin. Puede llamar solidaridad a la confiscación, puede llamar bien común a la obediencia forzada y orden público, podría llamarlo también, al sometimiento bajo amenaza. Eso es simplemente cambiar de nombre, pero los frutos son lo que son. Y los frutos definen lo que hacen, no la definición que nosotros queramos dar. Muchas veces yo lo he dicho, los conservadores critican al wokismo por decirse que un hombre se cree mujer y una mujer se cree hombre, los critican y se burlan de ello. Pero ellos también hacen lo mismo, solo que en otras áreas. En la justicia y en la ética también lo hacen. Son igual de woke, solo que los woke lo hacen en otras cosas. Ellos lo hacen en la ética y en la justicia. Por tanto, una institución que dice buscar justicia y que opera haciendo el mal, no puede ser llamada institución justa. Hay que definirla y categorizarla por lo que es injusta. Una institución de la carne, si usamos los términos del apóstol Pablo, ¿verdad? O una institución que se basa en la sabiduría satánica, diabólica, si usamos las categorías que nos revela Santiago, ¿verdad? Una institución así entonces produce dependencia, temor, servilismo y corrupción. Y podrá llamar todo lo que quiera sus frutos bonitos y justos, pero son malos, son frutos malos. ¿Y cómo lo sabemos? Por el estándar de la ley de Dios, porque estamos juzgando con ello, no con algún estándar que nos hayamos inventado, que nos hayamos dado a nosotros mismos, que eso es lo que quiere decir una constitución, ¿no? Que nosotros el pueblo nos damos esta constitución. Blasfemia total en ese sentido. Por tanto, ya sea como sea que se llamen, ya sea que se llamen imperio, reinos o estado-nación, no cambia la naturaleza del árbol, si sabemos cómo opera. La Escritura es implacable con los sistemas que institucionalizan la injusticia. Isaías denunció a los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y quitar el derecho a los afligidos. Isaías capítulo 10, versículo 1 al 2. Miqueas acusa a los gobernantes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Miqueas capítulo 3, versículo 2. Samuel advierte que la monarquía humana tomaría hijos, hijas, campos, viñas, siervos, rebaños y diezmos hasta convertir al pueblo en siervo del rey, en esclavo del rey, lo que somos nosotros con el título de ciudadano. Lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 8 versículos 10 al 18.
El fruto del poder que se levanta como sustituto de Dios es siempre el mismo. En todo lugar, momento histórico, a donde sea, en todo momento, siempre es el mismo. Toma, absorbe, administra, promete protección y exige servidumbre, exige sometimiento. Y ese fruto es el que describe la naturaleza ética de estas instituciones. Estamos aplicando el principio que hemos estado tratando de articular y desarrollar. La advertencia de Samuel sigue vigente. El poder humano rara vez se presenta diciendo: quiero usurpar lo que pertenece a Dios. Rara vez se presenta así, ¿no? Hay veces, podemos recordar a Lamec, que lo hizo explícito, pero es muy raro. Siempre se presenta como seguridad pública, justicia, salud pública, progreso, educación, igualdad, patria, democracia, estabilidad, futuro, ¿no? Unidad, etc. Siempre va a buscar algo que agrade, ¿no? Ropajes que no sean groseros, ¿no? Pero el juicio cristiano no se deja hipnotizar por los vocablos sagrados del humanismo. Pregunta por los frutos. ¿Qué produce? ¿Hombres libres bajo Dios o siervos dependientes de los señores, del aparato o del Estado? ¿Responsabilidad personal o infantilización colectiva? Nos podemos preguntar, ¿qué frutos hace? ¿Qué frutos produce esto? Nos podríamos preguntar, ¿lleva a cabo la restitución o se basa en restitución, que es la ley bíblica, el pacto de Dios, o se basa en la redistribución coactiva del Estado? Eso es socialismo. Nos podríamos preguntar, ¿establece la justicia conforme a la ley de Dios o administra de forma burocrática los intereses de los humanos involucrados? Que es lo que está haciendo hoy en día el Estado. Bueno, siempre ha hecho, básicamente, administrar los intereses de los hombres rebeldes, quebrantadores del pacto. Nos podríamos preguntar si esto promueve el dominio bajo Cristo o en realidad trae una sumisión ante un poder que reclama soberanía sobre la vida, la familia, el trabajo y la propiedad, sobre mi persona. Esas son preguntas que nos podríamos hacer al ver a un político o a un obispazo, a lo que sea que se nos presente, a traer un fundamento de orden social, ¿no? O cualquier cosa ética que nos traiga. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la categoría básicamente. Esta categoría también corrige la falsa espiritualidad que separa la doctrina de consecuencias históricas. Muchos quieren doctrinas sin mundo, una fe sin instituciones, piedad sin ley, gracia sin obediencia, Cristo sin corona pública, ¿no? Así Cristo reina en mi corazón. Pero en la realidad, en donde vivimos, en nuestra sociedad, no. Ahí no reina Cristo. Ahí reina mi señor el César, como dirían los fariseos. Cristo es Señor del cielo y la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. No reconoce la Escritura esa fractura pietista entre el cielo y la tierra. No, sino que establece que Cristo es Señor del cielo y de la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, debemos vivir como teonomistas, no como autónomos. La palabra de Dios no regula un culto dominguero o la interioridad del alma. Regula la vida entera del hombre y de la sociedad y del mundo. Lámpara es a mis pies palabra y lumbrera en mi camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Si la palabra ilumina el camino, entonces ilumina también el juicio sobre la economía, la educación, la familia, la justicia, la propiedad, la deuda, el poder y la cultura. La ley de Dios no es enemiga del fruto, de los efectos, no, sino que es su condición normativa, es lo que lo norma, lo que lo juzga, la que lo define. Un fruto es lo que es en virtud de lo que la palabra de Dios nos dice que es. Si un fruto es malo, lo sabemos por la palabra de Dios, lo sabemos por el estándar que estamos midiendo. Esto es tan básico como una analogía tan fundamental y burda. Si usted tiene una regla para medir, ¿no? Con centímetros se establece la regla del metro, ¿verdad? Usted va a decir, ¿cuánto mide una determinada mesa? Bueno, usted toma la regla, la mide
2 metros con 13 centímetros. Ahí tiene la medida. La regla le dijo cuánto mide. Es así de simple. La ley de Dios, el pacto y la ley de Dios nos define la cualidad ética de una obra de un ser humano. Por tanto, la cualidad ética de ese ser humano sí se identifica con ese fruto, si por lo menos lo declara y lo dice, que son lo que lleva su idea y su vida, porque es inseparable. Los frutos es inseparable de la naturaleza del árbol. Los frutos de un hombre son inseparables de la naturaleza del hombre. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo muy claramente. Por tanto, muchos quieren esa doctrina sin mundo, sin instituciones, sin ley, sin gracia, quieren gracia sin obediencia. Cristo sin corona pública, pero la Escritura no reconoce esta fractura. No hay dos realidades, hay una sola. La palabra de Dios no regula un culto dominguero meramente, regula toda la vida del ser humano. La ley de Dios no es enemiga tanto del fruto de la realidad en la que vivimos y operamos. Es su condición normativa para poder comprenderla, definirla y entenderla. Los salmos primero presentan al varón justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1, versículo 13. ¿Cuál es la raíz de ese fruto? Nos podemos preguntar. El salmista nos dice en el versículo 2 del Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El fruto justo nace de una raíz alimentada por la ley de Dios. En cambio, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El versículo 4 del Salmo 1. Hay dos caminos, hay dos raíces, dos destinos, dos cosechas, dos tipos de fruto. Y debemos saber y estar entrenados para identificarlas, definirlas correctamente, según lo define la palabra de Dios. Esto destruye la ilusión de neutralidad o de autonomía del hombre caído. No hay educación neutral, no hay economía neutral, no hay gobierno neutral, no hay ciencia neutral, no hay política neutral, ni moral ni ética neutral, ni justicia neutral, nada es neutral. En el mundo de Dios, nada es neutral en cuanto a la ética y la verdad, ¿no? Todo pensamiento parte de una fe, todo orden social expresa una teología, aunque la disfracen de técnica o de ciencia, que es lo que ha hecho el mundo humanista aquí, haciéndonos caer en la trampa de la neutralidad. Nosotros como cristianos no caemos en esa trampa. Todo sistema jurídico confiesa un Dios, porque toda la ley presupone una fuente última de autoridad. Si la fuente última es el hombre, o la mayoría, o el abstracto del Estado-Nación, ese abstracto, ese ídolo, el fruto será, inevitablemente, idolátrico, será de la carne. Por tanto, traerá todo lo que el apóstol Pablo define en Gálatas capítulo 5, que es el fruto de la carne o las obras de la carne. Si la fuente última es Dios, como nos muestra el Salmo 1, el fruto será la obediencia a una justicia eterna e inmutable que no puede ser inventada o redactada por hombre alguno, que trae verdadera paz, verdadera prosperidad, porque Dios nuestro Señor, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que si aquel hombre busca primeramente la justicia y el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios lo va a prosperar. El juicio por los frutos, por tanto, tiene una función desenmascaradora. Nos permite mirar más allá del disfraz. Cristo nos advierte que el falso profeta viene con vestido de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15. Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Esto significa que la forma externa puede estar calculada para engañar. De hecho, lo hacen muy bien. El mal nunca se presenta al descubierto. Satanás nunca se presenta como demonio. Se presenta como compasión. La esclavitud se presenta como protección. Y se le llama ciudadanía hoy en día. La idolatría se presenta como orden. Y se le llama nación o Estado, y se le simboliza con banderas. La apostasía, esto es la participación en el culto a la democracia, se presenta como un deber cívico de los cristianos para ser relevantes culturalmente. Fíjense cómo se viste la idolatría. La cobardía se presenta como prudencia. La desobediencia se presenta como, la desobediencia al pacto y a la ley de Dios se presenta como equilibrio, pero la desobediencia
a la ley del hombre, se presenta como rebelión, rebeldía. ¿Por qué? Porque su verdadero Dios es el hombre, no el Dios de la Sagrada Escritura, no el Dios Trino, no Cristo. Pero el fruto permanece como testigo, revelando la naturaleza ética de nuestras personas. En este sentido, el fruto es una forma de confesión histórica. Lo que algo produce en el tiempo confiesa lo que realmente adora, lo que realmente sirve. Una persona puede confesar con la boca una cosa y producir con la vida otra totalmente contraria. Una iglesia puede confesar ortodoxia y producir consumidores religiosos que viven sin la ley de Dios, sin dominio propio y sin valentía. Una doctrina puede hablar de gracia y producir desprecio por los mandamientos de Dios y por el prójimo. Un movimiento puede hablar de libertad, producir libertinaje y esclavitud al pecado. Un poder puede hablar de justicia y producir tiranía y saqueo legalizado, que es básicamente lo que hace. Una cultura puede hablar de derechos y producir hombres incapaces de asumir deberes, que es lo que estamos viviendo hoy en día. El fruto no reemplaza la confesión, pero prueba o desmiente la confesión de boca. La confesión verbal importa, porque con la boca se confiesa para salvación, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 10. Pero la Escritura nunca separa la confesión verdadera de la obediencia y de los frutos. La obediencia que da los frutos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice nuestro Señor Jesucristo. Lean Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46. Cristo no acepta una confesión que niega su autoridad en la práctica. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. El apóstol Pablo lo deja más claro aún. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fíjense que está aplicando esta categoría por su fruto, ¿no? Él dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Estamos viendo la naturaleza. ¿Por qué? Porque sus frutos están negando, ¿verdad?, lo que dice que es. Por tanto, ¿cómo lo debemos definir? Como un mentiroso, como un quebrantador del pacto. Ahí está. Lo pueden ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Esto no implica salvación por obras. Significa que la fe verdadera no es estéril, porque no vivimos en dos realidades, como nos han querido meter estos pietistas. No vivimos en una realidad celestial y en otra terrenal. Y en esa celestial debemos actuar como cristianos, adoración, ¿verdad? Y en la terrenal, ahí tenemos que... No sé cómo lo explican ellos, porque en realidad sí sé, pero ustedes me entienden. Vivimos en la realidad que Dios creó y solo podemos ser lo que somos en esta realidad, en ninguna otra. No vamos a terminar en ninguna otra realidad, sino en esta que Dios ha creado. La raíz viva produce fruto vivo. La gracia no destruye la obediencia, de hecho, la hace posible. La justificación no elimina la santificación, la inaugura. La fe no sustituye la fidelidad, la engendra. Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17. Una fe sin fruto es una fe muerta. Un árbol sin fruto necesita ser examinado en su raíz, y si es un árbol malo, debe ser cortado. Y debemos dejar en claro que todo árbol da fruto, solo que o da fruto malo o da fruto bueno. Pero no queda neutral. Atento ahí. Y si no da fruto, es porque está dando mal fruto. Hay que eliminarlo, cortarlo y eliminarlo. El Juan el Bautista lo dejó bien en claro, ¿no? El hacha está puesta en la raíz. Ahora bien, esta categoría requiere paciencia histórica. No todo es como nos gustaría en términos autónomos, así que tengamos cuidado con eso, ¿no? Nosotros no establecemos los tiempos, ni los resultados, ni nada. Solamente estamos llamados a obedecer. A nosotros se nos ordena obedecer. Es Dios el que da los resultados. El fruto no siempre aparece inmediatamente. La siembra y la cosecha están unidas, pero no son simultáneas. Pablo nos enseñó, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Estudiamos hace unos domingos atrás. Esta es una de las leyes más serias de la historia, de la realidad en la que vivimos y operamos. El hombre puede burlar
estadísticas, puede inventar, manipular las estadísticas, puede manipular discursos, puede manipular corazones, emociones de las personas, puede imprimir incluso un papel al que llama dinero, puede redactar constituciones creyendo que con eso se da una constitución, puede cambiar nombres, títulos, mover fronteras y promover paraísos, hacer promesas, pero no puede burlar jamás a Dios nuestro Señor y a su ley, y al juicio que su ley da a estos mentirosos y a estos idólatras. La realidad no deja falsificar identidades, y la realidad no se deja falsificar, porque la realidad ha sido definida y es gobernada, determinada, sostenida por Dios nuestro Señor. Toda siembra tiene cosecha. Toda idolatría pasa factura tarde o temprano. Toda mentira tiene fecha de vencimiento. Todo orden injusto contiene su propio juicio. El impío puede prosperar como árbol frondoso por un tiempo, pero su fin no escapa a Dios. Vean el Salmo capítulo 37, el Salmo 37, versículos 35 al 36. Por eso, el juicio cristiano no debe dejarse dominar por la impresión inmediata, por el ad hoc, por lo que vemos en el momento, ¿no? Muchas raíces malas florecen antes de podrirse. Muchos sistemas parecen funcionar antes de revelar el coste moral de su funcionamiento. Muchas promesas políticas comienzan con emoción colectiva y terminan con servidumbre administrativa, burocrática. Muchas herejías comienzan con lenguaje piadoso y terminan con un Cristo desplazado y con el sufrimiento de los seres humanos. La categoría del fruto que estamos tratando acá y estamos tratando de articular nos enseña a mirar la cosecha completa, no solo la flor inicial, toda la historia, y a tener paciencia. También enseña a distinguir entre fruto verdadero y fruto falsificado. No todo crecimiento es fruto bueno. Un tumor también crece. No toda unidad es fruto bueno. Babel estuvo muy unida en su objetivo y sabemos cómo Dios la juzgó. No toda paz es un fruto bueno. Hay paz que comienza o termina en el cementerio, mejor dicho, y hay paz también entre los esclavos. No toda prosperidad es fruto bueno. Los ladrones también acumulan riqueza. No toda influencia es fruto bueno. Los falsos profetas también tienen audiencia. Y los tiranos también. No toda estabilidad institucional es fruto bueno. Egipto fue estable durante siglos mientras esclavizaba y asesinaba a muchos israelitas, al pueblo de Dios. Sabemos que no son los que están ahora en las tierras que se hacen llamar israelitas. El criterio bíblico no es el tamaño, la eficiencia, la duración o la popularidad. No es nuestro estándar, no es nuestra regla. El criterio es la conformidad con la ley y el pacto de Dios. El árbol se conoce por sus frutos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 12, versículo 33. Pero el fruto se juzga por la palabra de Dios. Sin esta precisión que debemos dejar muy en claro, la categoría que estamos articulando aquí, puede ser secuestrada por cualquier pragmatismo que llame buen fruto a sus resultados preferidos. Y es lo que están haciendo lamentablemente las denominaciones y las iglesias. Lamentablemente. Han reemplazado la palabra, el estándar de la palabra, la ley de Dios, por sus constituciones, por sus doctrinas, por sus palabras de hombre. Lo mismo que hicieron los fariseos. Por eso que son lo que son. Los desafío a ustedes a que apliquen ese instrumento y definan a esas denominaciones según lo que la palabra de Dios dice que son. No lo voy a decir yo, ustedes lo pueden decir, porque ya saben más o menos cómo lo definiría yo. Por eso, para usar correctamente esta categoría, debemos hacer preguntas radicales que van a la raíz del árbol. Primera pregunta, ¿cuál es la raíz? La pregunta obvia, ¿no? Fundamental. ¿Cuál es su raíz? Es decir, ¿qué presupone esta doctrina, esta institución o esta práctica acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la ley, acerca de la autoridad, de la justicia, de la propiedad o de la salvación? La raíz siempre es religiosa, aunque use ropajes seculares. Debemos preguntarnos, ¿qué dice esta raíz sobre estas cosas? Es una pregunta fundamental para poder ver el fruto. O
más o menos ver cuál va a ser el fruto, si vamos a la raíz y si es que todavía no ha tenido fruto, y poder anticiparnos, ¿no? Segundo, ¿cuál es la confesión? Nos podríamos preguntar, ¿qué dice de sí misma esta raíz o este árbol? ¿Qué dice de sí mismo? ¿Qué promesas hace? ¿Qué lenguaje utiliza para legitimarse? ¿Se presenta como redención, como seguridad, como liberación, como igualdad, como nación, progreso, ciencia, tradición o piedad o lo que sea? ¿O se presenta como un sometimiento a la ley y al pacto de Dios? Ahí tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que confiesa? ¿Qué es lo que declara? Tercera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué medios usa? Aquí es cuando muchas máscaras caen, pues el uso de medios ya es un fruto en sí mismo que revela la naturaleza del árbol, la naturaleza de la raíz. La Escritura no permite justificar medios inmorales, medios injustos, debido a fines supuestamente nobles. Robar para ayudar no deja de ser robo. Coaccionar o amenazar para producir virtud no produce virtud, sino sometimiento. Dios juzga fines y medios. Cuarta pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipo de hombre produce? Esta pregunta es decisiva, es fundamental también. ¿Produce hombres responsables ante Dios, capaces de dominio propio, trabajo, fidelidad, pacto y de restitución, que es el principio de la ley bíblica de la justicia? ¿O en realidad produce hombres dependientes, resentidos, manipulables, que operan, o que esperan, mejor dicho, salvación de estructuras humanas? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, la quinta pregunta. La sexta pregunta. O no, la quinta, la anterior era la cuarta. La quinta pregunta. ¿Qué tipo de instituciones produce? ¿Qué pautas de comportamiento produce entre los hombres? ¿Cómo lleva a los hombres a organizarse en instituciones? A crear estas instituciones. Fortalece la familia, la iglesia, el trabajo honesto, la propiedad legítima, la justicia local, la responsabilidad personal y los vínculos actuales, los contratos, el buen nombre de mi prójimo, etc. ¿Lo fortalece? ¿Qué tipo de instituciones produce? ¿Qué tipo de instituciones realza? ¿O en realidad concentra poder, destruye digamos, instituciones como la del individuo, la familia, ¿verdad?, etcétera, reemplazándolas por otras que son coactivas, monopolistas, etcétera, ¿no? Reemplaza la responsabilidad quizás por la administración, por la burocracia, convierte al hombre en un número. También podríamos hacernos esa pregunta. Sexto, ¿qué Dios termina glorificando? ¿A quién honramos en última instancia? Esta es la pregunta final, porque el fruto último de todo árbol es culto, al fin y al cabo. Es rendir culto, es rendir adoración. Algo. Toda vida termina adorando. Toda cultura termina creando una liturgia que honra a su Dios. Toda institución termina sirviendo a una autoridad suprema. Hace poco estuve viendo un video que me mostraba una ciudad china, que es impresionante. Una ciudad que creo que es una de las ciudades más avanzadas del mundo. Y toda esa ciudad, lo único que daba era culto y mostraba la grandeza de lo que los chinos adoran, su nación, su estado, su poder. Y es maravilloso, no dudo que sea maravilloso. Pero si nos preguntamos, ¿qué Dios termina glorificando? No es el Dios de la Escritura, esa ciudad. Y tampoco con eso estoy diciendo que sea solo los chinos. Estados Unidos, mi país acá en Chile, Santiago, Concepción, donde yo vivo, es lo mismo. Que busquen glorificar a Dios nuestro Señor, no estoy diciendo eso. Solo que me vino a la mente. Por tanto, toda vida termina adorando, toda cultura termina creando una liturgia que honra a su Dios, toda institución termina sirviendo a una autoridad suprema. Si el fruto final es la exaltación del hombre, la masa, la nación o el mercado autónomo, el líder, la técnica o los estados-naciones, estamos ante la idolatría. Si el fruto final es obediencia a Cristo, justicia conforme a su ley y gloria para Dios, estamos ante un buen fruto. Estas son las 6 preguntas que nos debemos hacer cuando estamos aplicando esta categoría ante cualquier enseñanza doctrina que venga un hombre a dar. Esta categoría también nos obliga a aplicar el juicio sobre nosotros mismos. Y yo creo que es por donde debemos comenzar.
¿no? No es que estemos hablando ahora el último esto y sea lo último que hacemos, no, debemos comenzar con esto. Sería cómodo usar por sus frutos los conoceréis solo contra otros. Con eso sería súper cómodo. Pero la palabra de Dios primero nos juzga en nosotros. De hecho, la palabra de Dios está escrita directamente a nosotros. Si uno la lee, es como que te están hablando a ti. No está hablando al pastor para que el pastor te hable a ti. No hay intermediarios, directo. Por eso la tienes en tus manos, la palabra de Dios. La palabra de Dios primero nos juzga a nosotros. Dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Lo exhorta a lo siguiente, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no que el pastor los pruebe, no que el obispazo te pruebe, no, pruébate a ti mismo, delante del Señor, sin intermediarios, pruébate a ti mismo si estás en la verdad, si estás en la fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, pueden encontrar esa cita. El juicio cristiano no es licencia para la arrogancia y la egolatría. Es disciplina de obediencia ante el Señor nuestro Dios. Antes de denunciar el fruto ajeno, debemos preguntar qué fruto produce nuestra propia doctrina, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra enseñanza, nuestra economía, nuestra forma de hablar, nuestra forma de resistir al mal y nuestra manera de construir. Jesucristo lo dijo: no trates de quitar la paja en el ojo ajeno si tienes la tremenda viga en tu ojo. Primero comienza contigo. Primero saca tu viga y luego podrás sacar la paja que hay en el ojo ajeno. La categoría del fruto no debe producir cinismo, debe producir sabiduría. El cínico sospecha de todo porque no cree en la verdad. El sabio discierne todo, lo juzga todo, porque cree que Dios ha hablado. El cínico destruye, el sabio discierne, separa, distingue y define. Es básicamente de discernir, ¿no? El cínico no sabe afirmar ni definir. El sabio retiene lo bueno, define lo que es malo, lo que es bueno, lo retiene, ¿no? Lo toma y aprende de ello. El cínico no aprende de nada, el cínico se burla de todo. La Escritura no nos llama a ser hombres amargados que solo detectan corrupción, no. Nos llama a ser hombres de discernimiento que reconocen el árbol bueno, cultivan el fruto bueno y rechazan el árbol malo. Eso es muy distinto. Eso es definido claramente y muy distinto a simplemente criticar. Cristo mismo es la raíz verdadera del fruto verdadero. Él es la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Esta afirmación destruye toda autonomía humana. Separados de Cristo, el hombre puede producir muchas cosas: imperios, teorías científicas, teorías filosóficas, tecnologías, mercados, guerras, constituciones, universidades, sistemas morales y religiosos, filosóficos. De todo puede hacer, pero no puede producir fruto agradable a Dios. No puede producir fruto bueno, básicamente. Y por eso que todas esas cosas que han creado los hombres han pasado, van y vienen. Puede producir imperios, civilizaciones, pero no el reino de Dios. Puede producir orden externo, pero no justicia verdadera. Puede producir moral pública, pero no obediencia desde una raíz regenerada. Y todo lo que produce el hombre sin Cristo tiene fecha de vencimiento. El fruto cristiano nace de la unión con Cristo. Se norma por la palabra ley de Dios. Se alimenta de ella. Se prueba en la historia y glorifica al Dios y Padre de nuestro Señor. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesucristo, en que llevéis mucho fruto. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8. Por tanto, el fruto no es un detalle secundario de la vida cristiana. Es la manifestación histórica, operativa, material de la vida de Cristo en su pueblo. En consecuencia, por sus frutos los conoceréis, debe ser recuperado como una categoría central de juicio cristiano. No para convertirnos en jueces autónomos, que juzgan según la carne, no, juzgan según el Espíritu, sino para dejar de vivir como espectadores ingenuos en un mundo lleno de disfraces y caretas. No para medir la verdad por resultados, sino para interpretar los resultados por la verdad.
no para despreciar la doctrina, sino para exigir que toda doctrina muestre su cosecha, muestre sus frutos. No para caer en moralismo, sino para reconocer que la gracia verdadera produce obediencia verdadera. No para juzgar según la propaganda humanista, sino para juzgar según el Dios que gobierna la raíz, el árbol, el fruto y la cosecha en cada hombre, en cada uno de nosotros. El fruto es confesión histórica. Lo que una persona, doctrina, institución o civilización produce en el tiempo termina revelando su raíz, su naturaleza, su cualidad ética. El fruto habla, el fruto predica, el fruto delata, el fruto acusa o absuelve. Y el cristiano, con las escrituras abiertas y la mente cautiva a Cristo, no la mente abierta, la mente cautiva a Cristo, no está llamado a suspender el juicio, sino a ejercerlo fielmente e interpretar los hechos con la escritura, en la gracia de Dios nuestro Señor y en su obediencia, ¿ya? Porque el Señor no dijo, por sus intenciones los conoceréis, no dijo, por sus consignas los conoceréis, no dijo, por sus emociones los conoceréis. No, Él dijo, poco dijo, por las estadísticas los conoceréis, o por los resultados. No, en verdad dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus promesas, dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esto, mi querido hermano, mi querido amigo, es imposible de aparentar. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Espero que les haya sido útil este estudio y dejo mi escrito en la página web que ya les avisé en un principio. Un abrazo, chao, chao.